En este video vamos a aprender a darle funcionalidad a una página web. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de estos botones va a realizar una función. Entonces, digamos, cuando presionemos el número 7, entonces va a aparecer el número 7. Cuando presionemos el botón de asterisco va a ser una multiplicación, la diagonal una división y así sucesivamente. La C va a ser un reset. Para hacer este tipo de aplicaciones en una página web se utiliza un lenguaje de programación nativo en los navegadores que se llama JavaScript. Este lenguaje JavaScript nos va a servir para poder realizar este tipo de operaciones. Entonces vamos a ir a la carpeta donde tenemos almacenado el proyecto y entonces ahí lo que vamos a hacer es crear una carpeta. Y en esta carpeta entonces voy a llamarla JS de JavaScript. Y ahí voy a guardar el archivo de JavaScript. Entonces podemos cerrar por ahora esta hoja de estilos. Y vamos a trabajar con el HTML y JavaScript. Entonces vamos a archivo nuevo. Le decimos guardar como. Y en guardar como lo guardamos en la carpeta JS, que es la de JavaScript. Ahí vamos a ponerle un nombre, entonces vamos a ponerle funciones. Ahí lo que vamos a hacer es operaciones, funciones, no sé. Funciones le voy a poner. Funciones JS. Listo, entonces ya tengo, voy a dividirlo acá. Cierro acá. Entonces ya tengo mi parte de JavaScript, mi archivo de JavaScript y aquí el archivo de HTML. Ahora, así como en JavaScript, así como en CSS, yo coloco una etiqueta, que es la etiqueta link, para llamar al archivo CSS. Dentro de HTML tengo que utilizar una etiqueta y esa etiqueta es la etiqueta script. Esta etiqueta script es donde voy a poner el archivo, la fuente o el enlace al archivo de JavaScript. Entonces voy a ponerlo al final antes de que termine el body. Entonces aquí coloco una etiqueta que se llama script y en script entonces vamos a poner dentro de la etiqueta de apertura este atributo. Entonces este atributo que es crc. Y ahí vamos a poner la ruta del archivo. Entonces yo lo guardé en una carpeta llamada JS y el nombre que se le puso fue funciones JS. Entonces vamos a ir por acá y le ponemos funciones.js. Listo. Ya con eso entonces podemos guardar acá control S y podemos trabajar ya nuestro archivo de JavaScript. Entonces vamos a hacer una función, vamos a trabajar con una función. Entonces vamos a hacer una función que la vamos a llamar function init, y esa function init entonces le vamos a poner para hacer solamente una prueba, o sea, para verificar que sí nos funcionó, vamos a ponerle un alert, que es un aviso que sale ahí en la página. Y ese alert entonces le vamos a poner aviso de prueba. Aviso de prueba y punto y coma. Control S. Y bueno, entonces para que aquí tenemos la función, pero toca llamarla. Entonces para llamarla vamos a hacer uso de una etiqueta de HTML que se llama onloads. Entonces aquí en body vamos a decirle onloads y le vamos a poner el nombre de la función. Entonces la función es init. Entonces como es una función con sus signos de apertura y cierre de paréntesis y el punto y coma. Control S y vamos a verificar si funciona. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando recarguemos, como lo pusimos en el body, lo primero que va a hacer es llamar a esa función de HTML. Entonces apenas recargamos
nos aparece el aviso. Esta página dice aviso de prueba. Listo, ya tenemos enlazado nuestro archivo de JavaScript al HTML. Entonces podemos borrar esto que colocamos y podemos empezar con primero vamos a definir unas variables. Entonces estas variables vamos a hacer algo. Hagan de cuenta que lo que voy a hacer es como una especie de traducción. Voy a traducir algunos identificadores de HTML, los voy a convertir en variables de JavaScript. Entonces existe, digamos, algo que podemos usar en JavaScript, que es esto que está por acá. Podemos usar digamos, esta funcionalidad que se llama document.getElementById, o sea, como del objeto documento obtenga un elemento por su identificación. Entonces dice, devuelve una referencia al elemento por su ID. Entonces, ¿cómo se utiliza? La sintaxis es la siguiente. Esta es la variable y lo que hace es que el elemento que obtenemos por ese ID se lo asignamos a esa variable. Veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, copiemos este código. Aquí tengo abierto esta página que la pueden usar ustedes para hacer sus pruebas. Se llama codepend.io. Entonces aquí ustedes copian, por ejemplo, el HTML y por acá pueden copiar el JavaScript, el código fuente en JavaScript, o inclusive también pueden pegar el CSS o los tres. Miren cómo funciona. Entonces miren, cuando presionamos azul lo pone azul y cuando lo presionamos rojo lo pone rojo. ¿Y cómo hace eso? Lo utiliza por ID. Entonces miren, acá lo que hace es que en el HTML tenemos un ID que se llama para. Entonces esa etiqueta para se le asigna a la variable element o elem, perdón. Y elem entonces lo que hace es cambiar el color dependiendo de la elección que hagamos acá. Listo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es tomar estas etiquetas y las vamos a pasar a una variable de JavaScript. Entonces voy a empezar con nuestra primera etiqueta, llamémosla var resultado. Entonces vamos a colocar var resultado y vamos a colocar entonces document punto get element by ID, y entonces en el ID vamos a colocar entre los paréntesis el nombre de nuestra etiqueta. Entonces la etiqueta es la etiqueta resultado. Y esto lo vamos a estar repitiendo. Entonces continuemos, por ejemplo, podemos por las funciones. Entonces digamos suma. Entonces nosotros tenemos que la suma es ¿sí? Entonces colocamos var, ¿qué pasó ahí? Var suma y acá le colocamos suma. Sí, ahí está bien. Entonces, bueno, esto va a llevar su tiempo, entonces acá lo que voy a hacer es colocar las operaciones resta, si la llamamos resta, si resta, le vamos a poner resta, y luego vamos a poner multiplicación y división. Multiplicación sin tildes, ¿no? Sin tildes. Multiplicación. Entonces, sin tildes, sin la ñ, nada de eso. Vamos a poner acá división. Si le pusimos división, ¿dónde está división? División. Y acá división.
Básicamente lo que vamos a hacer es las operaciones. Entonces ya tengo las operaciones, tenemos el reset, coloquemos el reset ahí y luego procedemos con los números. Entonces aquí sería reset. Y acá vamos a poner ahora, ya tenemos reset. Ahora empezamos con los números. Ya tenemos reset, suma, resta, multiplicación, división. Me falta aquí el igual, que está por acá. El igual, acá está. Igual. Y por acá vamos a poner entonces ya los números. Entonces podemos empezar con el 1, 1, y así hasta el 0. Entonces coloquemos aquí el 2 y voy a retomar el video ya con el resto de los elementos hechos. Bueno, entonces aquí ya terminé. Entonces ya tengo todas las variables que corresponden a estas etiquetas que colocamos dentro de la tabla. Entonces está el resultado, las operaciones aritméticas, la división, la multiplicación, la resta, la suma, el signo igual, reset y 0. Bueno, aquí falta reset. Vamos a poner reset. Entonces pongamos reset acá. Me faltó reset. Entonces, no, ahí está reset. Aquí está. Sí, ahí está reset. Entonces están las operaciones matemáticas, el reset igual, el 1 y el número hasta el 9 y aquí el 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner algo que se llama los eventos. Y estos eventos los vamos a manejar de la siguiente manera. Hay una propiedad de JavaScript que lo que nos va a permitir es que cuando hagamos clic en uno de esos digamos elementos que acabamos de nombrar ahí, entonces se lo va a asignar a una variable. Entonces, por ejemplo, cuando hagamos clic, entonces digamos, tenemos el objeto 1. Ven que aquí ya aparece como un objeto, que fue una de estas variables que acabamos de definir acá. Entonces le colocamos 1 y ese objeto va a tener algo que se llaman unas propiedades, unos atributos. Entonces esos atributos está uno que se llama onClick, o sea que cuando le hacen clic, y a eso le vamos a asignar este tipo de función en JavaScript que viene con una E, que es cuando sucede un evento. Entonces miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Entonces vamos a abrir aquí los corchetes y vamos a colocar resultado punto text content. Entonces acá text content igual a resultado punto text content. Mira, ahí está. Es importante que escojan el que les sugiera aquí el editor de texto, porque de pronto les puede salir algún error. Y le colocamos acá 1. Listo, aquí lo que estamos haciendo es que cuando hagan clic en el botón 1 va a llamar una función. O sea, esta función, que es una función que llama un evento, va a ser asignada cuando suceda el evento de que le hagan clic en el botón 1. ¿Y qué va a hacer esta propiedad que tenemos ahí? Lo que va a hacer es que va a pasar la cadena de texto 1, se la va a pasar a esta variable, y eso es lo que va a llamar y va a ser asignado dentro de esta variable 1. Entonces vamos a verlo en funcionamiento. Como se puede apreciar, miren que este objeto es resultado.
resultado. ¿Y resultado quién es? Este ID. Entonces mire que este es el ID resultado, que es el ID del display, donde finalmente pues vamos a mostrar el resultado de la página. Ya puedo mostrar aquí la página que tenemos. Aquí es donde va a mostrar el resultado. Entonces lo que hace es, como les decía, entonces la cadena de texto se le asigna a este test content como contenido de texto de resultado. Esto va a ser guardado dentro de una función tipo de evento que se le asigna cuando hagan un clic sobre el botón 1. Y entonces eso es lo que va a suceder ahí. Listo. Entonces veamos el funcionamiento. Démosle control S y guardemos y recarguemos acá. Entonces miren, presiono 1 y listo. Como no se ha programado ninguna otra funcionalidad hasta el momento, o sea, no tengo redes ni nada, entonces miren, cada vez que presiono 1, ahí se desbordó. Entonces bueno, eso se puede corregir. Entonces recargamos. Eso es. Vamos entonces a continuar asignándole que cada vez que presionemos un botón, entonces salga el número correspondiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Es muy similar a lo que hicimos con esta parte de las variables. Entonces vamos a empezar a hacerlo número por número. Entonces, control C, entonces control V, y aquí voy a colocar 2. Entonces cuando le hagan clic en la variable 2, lo que va a pasar es el número 2. Y luego, entonces así mismo con los otros números. Por ejemplo, aquí sería 3. Le voy a dar control S y voy a guardar. Ya lo guardamos acá, voy a recargar y miren, 1, 2, 3. Y el resto pues no funciona porque todavía no se ha programado. Entonces voy a retomar el video ya con el resto de números asignados a un botón. Ya entonces terminé de colocar todos los números. Entonces miren que lo que hice fue copiar y cambiar. Entonces aquí cambiar el número, entonces 1 y aquí 1, en texto 2, y aquí el número 2, en texto el 3, y aquí el número 3. Y así con los números del 1 hasta el 9, y finalmente con el 0. Ya tengo entonces los números. Me queda faltando darle algún tipo de funcionalidad al signo igual, al C que es de reset, al más, menos, por y división. Recargamos. No le va a guardar, entonces le voy a guardar control S. Recargamos y vamos a verificar que estén todos los números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están todos los números. Entonces está funcionando correctamente. La idea sería programar este reset, pero bueno, vamos a hacerlo después y empezar con las operaciones. Entonces vamos a trabajar las operaciones. Para ello vamos a hacer vamos a trabajar lo siguiente. La idea es que en una calculadora, cuando uno presiona un número, el primer dígito, y luego yo presiono, o bueno, el número que tenga, y luego presiono aquí el operador, pues dependiendo del diseño de la calculadora. Hay algunas calculadoras que permiten hacer toda la operación acá, y otras que cuando yo presiono el número, entonces borra este número y me aparece el siguiente número. Entonces vamos a hacer, para hacerlo sencillo, vamos a hacer que el primer dígito, el primer número que coloquemos en pantalla antes de la operación, lo vamos a llamar operando A. Cuando presionemos la operación, entonces esta va a quedar guardada como operación. Y cuando eso suceda, entonces borre el contenido en la pantalla y coloquemos el segundo número que correspondería al operando B. Y ya cuando le demos igual, va a llamar a la función que realiza la operación matemática. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo primero
es definir esas variables. Entonces, como esas variables quiero que se puedan utilizar en todo el programa, no las voy a colocar dentro de la función, sino afuera, que queden como variables globales. Entonces voy a llamar una variable var operando A, var operando B y var operación sin tilde. Listo, ahí ya he definido las variables. Le voy a dar control S para guardar y vamos a empezar con, entonces ya tenemos las variables, que fue lo primero que se hizo. Coloquemos aquí un comentario, variables, tenemos los eventos y vamos a empezar con las operaciones. Entonces las operaciones es los botones. Entonces a estos botones les vamos a asignar unas funciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 botones que tenemos que darle función. Algún tipo de funcionalidad con JavaScript. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros tenemos la operación suma. Entonces la idea es que cuando presionen el botón suma, realice lo que les estaba diciendo. Entonces el número que esté contenido lo asigne a la primera operando A, y si se presiona más, entonces le asigné también el operador. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar suma punto on click y vamos a asignarle una función aquí de un evento, abrimos corchetes y vamos a poner lo siguiente. Entonces vamos a colocar operando A, que ya está aquí definido, va a ser igual a resultado test content. Entonces eso es lo que nosotros obtenemos acá. Entonces cuando ustedes hacen clic en cualquiera de estos números, eso queda almacenado en resultado test content. Entonces aquí lo que está haciendo es que el número que se meta ahí lo va a asignar al operando A. Luego, cuando se presiona la tecla suma, entonces le vamos a asignar una cadena de texto con el signo. Las cadenas de texto, recuerden, siempre con los entre comillas. Va a ir entonces acá el más y dejémoslo así mientras tanto y lo podemos ensayar. Vamos a ver cómo funciona. Entonces le decimos control S y vamos acá a la página, recargamos. Entonces si presiono por ejemplo el 2 y luego el más, entonces bueno, eso para poderlo ver toca aquí en la consola. Entonces voy a recargar de nuevo, toca aquí en la consola y por acá en la consola aquí donde dice source, aquí por ejemplo puedo colocar algo que se llama un watch. Entonces aquí ya tengo, bueno, estos yo les había puesto, pero eso se pueden quitar. Entonces los voy a poner aquí donde dice add watch expression. Entonces ustedes colocan la variable. Entonces nosotros ya definimos esas variables. Operando A, enter, colocan operando
operando B y colocan la variable operación. No, operación. Operación. Listo. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Entonces recargamos. Entonces presiono 2. Y el signo más. Le doy aquí recargar. Y miren que sí funcionó. La función que acabamos de hacer por acá, esta función, lo que hace es que el texto que hayamos puesto se lo asigna operando A, y cuando se hace clic en suma, entonces el signo más se lo asigna a la operación, a esta operación llamada operación. Listo. Entonces la idea es luego poner el otro número, pero miren que me deja, o sea, sigo escribiendo, no, esa parte no está funcionando. Entonces, por ejemplo, quiero poner 23 más, recargo, entonces queda el número 23 y el signo más. La idea es que coloque el otro número y pueda seguir con la operación. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a hacer una función, y esa función la vamos a llamar la función limpiar. Entonces esa pongámoslo por fuera, eso toca ponerlo por fuera de esta función grande, porque la vamos a llamar por aparte. Entonces function limpiar, y no, es como si lo estuviera llamando acá, la voy a hacer. Entonces function limpiar, y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ya sabemos que el resultado.textContent lo que hace es que mostrar lo que está ahí en lo que va a ser el display. Entonces le vamos a pasar algo vacío, entre comillas, así entre comillas, eso es algo vacío. Entonces acá voy a darle limpiar, y de esta manera llamo la función. Entonces aquí lo que cuando presionen el botón suma, va a asignarle el número a operando A, va a asignarle el signo más a operación, y va a limpiar, va a llamar a la función limpiar. Y la función limpiar lo que va a hacer es asignarle algo, nada, o sea, no, ningún texto, a lo que va a aparecer en lo que tenemos nosotros como display. Le doy control S y lo ensayamos. Entonces voy a poner un número 52 más, entonces aquí puedo verificar, entonces el 52 y el más, y miren que lo limpió, ¿sí lo ven? Entonces 54 más, entonces cuando presiono el más limpia, y aquí asigna valores. Entonces lo que toca hacer es ahora la segunda parte de la operación es que asigne el operando B. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ahí vamos a hacer uso del signo igual. ¿Por qué? Mire, cuando yo hago una suma o cualquier operación, yo hago esto. Por ejemplo, 15 más. Y luego viene el segundo operando. Entonces, por ejemplo, 52. Y luego tengo que presionar igual. Entonces la idea es que cuando presione igual, lo que va a hacer es que este segundo número se lo va a asignar operando B, y el igual va a llamar a la función que me resuelva la operación matemática. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a programar el botón igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar esta estructura, y esa estructura entonces va a ser con el botón igual. Entonces cuando hagan clic en igual, entonces lo que va a suceder es que el operando B va a ser igual al número que metan, y acá entonces va a llamar a una función. Entonces esa función va a ser la función resolver. La voy a dejar comentada porque todavía no la tenemos. Bueno, entonces dejémosla ahí comentada, la función resolver.
y vamos a realizarla. Entonces la función resolver lo que va a hacer es las operaciones aritméticas. Para resumir esto, coloquemos la función por fuera. Entonces acá coloquémosle el comentario funciones. Aquí es donde van a ir todas las funciones que estamos llamando dentro de esta función. Entonces voy a colocar la función function resolver, y en función resolver entonces vamos a hacer uso de una estructura switch. Entonces en los videos ustedes de switch case veían que la estructura switch case es como una especie de menú. Entonces recibe un parámetro y de acuerdo a ese parámetro ejecuta lo que se llama un caso. Entonces vamos a poner en la función resolver una variable. Esa variable la vamos a llamar res. Esa variable res lo que va a hacer es el resultado. Va a albergar el resultado para mostrarlo luego en el display. Entonces vamos a colocar la estructura switch case. Entonces uno coloca switch y acá entonces entonces coloco switch. Ese es el parámetro que va a recibir. Entonces dependiendo la operación, porque miren, aquí esta función, cuando hacemos clic cuando se sucede el evento de hacerle clic en suma, él le asigna una función. Entonces él va a leer esa función y va a ejecutar algo. Entonces vamos a hacer el primer caso. Entonces vamos a colocar case y vamos a colocar entre las comillas el signo más. Entonces case signo más igual a. Entonces vamos a poner a que el resultado sea igual a un parse float. Este parse float es, digamos, una funcionalidad que tiene JavaScript, que lo que hace es convertir una cadena de texto en un número punto flotante. Un número punto flotante es un número decimal. ¿Listo? Entonces, bueno, aunque pues yo no le coloqué en esta calculadora solamente trabaja con números enteros, no le coloqué el punto. Pero me puede dar resultados en decimal. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces este parse float va a tomar una cadena de texto. ¿Por qué? Lo que sucede es que esto de acá, entonces lo que hace es lo siguiente. Estos son las etiquetas con las cuales estamos asignando a los botones, ¿cierto? Cuando hacemos clic en un botón, lo que estamos haciendo es asignar una cadena de texto a esta variable que estamos trabajando ahí, el resultado test content. Y ese resultado test content es el que estamos almacenando en las variables operando A y operando B. Ahí son cadenas de texto, no son números, son cadenas de texto. Entonces tenemos que convertir esas cadenas de texto a números. Entonces para eso utilizamos ese parse float. Entonces vamos a hacer operando A, listo, más. Entonces voy a copiar esta línea de código, esta parte de la línea de código, y aquí le voy a hacer entonces parse float operando B. Entonces ahí lo que acabo de hacer es la suma de operando B convertido en número más operando A convertido en número. Entonces eso queda guardado en la variable res. Entonces estructura switch case tiene este break. Entonces vamos a colocarle el break. Y bueno, por ahora no vamos a hacer nada más. Entonces vamos a colocarle aquí cerramos esta parte del switch case. Entonces acá, no, si ya lo tenemos acá, no hay necesidad. Este corchete es este, ¿sí? Estos ahí son ellos dos.
Entonces al final le voy a colocar un resetear, que es para cuando no se cumple ninguno de los casos. Entonces lo que hace es llamar a una función que se llame resetear, pero bueno, todavía no la tengo, entonces toca hacerla. Resetear, y entonces lo que va a hacer es resultado punto test content va a ser igual a res. Entonces miren, acá lo que hacemos es que cuando llaman a la función resolver, que ya la podemos llamar acá, entonces una función, recuerden que se llama el nombre de la función, los paréntesis y punto y coma, ahí la llama. Entonces llama la función resolver, y la función resolver entonces lo que hace es tomar esta parte que es el signo más, y cuando se cumple el signo más entonces hace la operación de la suma de operando B con operando A y sale, y el resultado de res se lo asigna al resultado con text content, que es lo que muestra el display. Entonces control S y revisemos a ver cómo trabaja esto. Entonces 2 más 3 igual a 5. Listo, ya está funcionando la operación. Nos falta todavía poner un reset, todavía nos falta hacer las otras operaciones. Entonces vamos a hacer eso. Voy a primero hacer el botón de reset. Entonces el botón de reset lo vamos a colocar por acá porque ese todavía no lo hemos puesto. Entonces vamos a poner que el reset, cuando se active el reset, entonces ese está por aquí adentro. Entonces tenemos la suma, el igual, vamos a poner reset. Entonces colocamos reset punto on click, y entonces ese reset va a llamar una función aquí con evento función ahí vamos a llamar a la función resetear. La cuestión es que como no la tengo, entonces la voy a poner comentada y ahorita la llamamos resetear punto y coma. Entonces ahora sí voy a hacer la función resetear. Esta la voy a hacer por acá afuera. Entonces se va a llamar function resetear, y esa función resetear va a ser lo siguiente. La función resetear, la idea es que borre todo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que primero que el resultado de test content, o sea lo que va a mostrar el display, lo ponga vacío. Entonces vamos a ponerle igual un vacío, y luego las variables, entonces operando A también va a tener ahí nada, un vacío. Bueno, en este caso este no es con texto sino con número, porque recuerden que operando A pues va a almacenar un valor numérico ahí. Entonces le colocamos un 0, operando B el 0, y operación vamos a ponerla vacía para que no pues quede todo en 0. Entonces acá en vacío. Listo, entonces podemos guardar y podemos llamarlo por acá. Si eso ya lo podemos hacer. Este ya lo podemos ensayar, entonces control S, aquí también ya la podemos llamar, resetear. Control S y vamos a probarlo acá. Entonces miren, si meto el número 85, aquí reseteo el número que meta y lo resetea. Entonces 54 por 6, bueno, todavía no tengo más 3 digamos, pero puedo resetear la operación y no sale nada. Entonces sirvió también para resetear la operación, porque miren, aquí reseteo la operación y no la deja hacer. Listo, entonces ahí ya está el botón de reset funcionando. Ahora queda
por hacer la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a tomar como modelo la operación suma y vamos a cambiar ahí algunos elementos. Entonces tengo la operación suma, está por acá. Entonces voy a tomar la operación suma como modelo y voy a empezar acá. Entonces empecemos con resta y lo que va a hacer es resta, entonces va a ser igual. Entonces asigna el primer número y le asigna el número en la operación menos y llama a limpiar. Y acá en el switch case vamos a colocar un caso, un case con el signo menos. Entonces ahí vamos a poner res, acá colocamos el menos. Entonces operando A menos, operando B, break. Control S y ya podemos ensayar. Entonces recargamos. Entonces por ejemplo coloquemos 10 menos 7 igual a 3. Listo, ahí está funcionando. Ahora procedemos a hacer la misma operación pero con la multiplicación. Entonces control C y aquí voy a poner multiplicación. Entonces miren aquí que coincide, ¿no? Multiplicación. Entonces colocamos multiplicación. Acá la operación va a ser con el asterisco y acá vamos a poner un case con el signo por y acá vamos a hacer la operación por. Podemos guardar, control S y podemos ensayar acá. Entonces recargamos y 5 por 4 20. Listo, ahí funcionó. Ya nos queda la última operación, la operación división. Entonces copiamos acá y ponemos división. División. Se hace con la diagonal y acá ponemos ya el último case. Organizamos el código para que sea más legible y acá cambiamos por el signo diagonal y acá colocamos la diagonal para. Listo, control S y ensayamos. Entonces recargamos acá y ponemos por ejemplo 24 sobre 6 igual 4. Listo. También esto nos sirve para números digamos decimales. Entonces miren, aquí se desborda. Entonces ¿cómo corregimos esa parte que se está desbordando? Para corregir eso tenemos que abrir de nuevo la hoja de estilos. Abrimos la hoja de estilos y en la hoja de estilos entonces vamos a ver que en el display hay una propiedad que podemos utilizar para que esto no se desborde. Entonces esa propiedad es la siguiente. Entonces miremoslo acá, entremos acá y abrimos entonces open file, acá estilos CSS y entonces donde está el resultado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner overflow y y scroll, control S y acá entonces hacemos la prueba 1 sobre 3 igual a 0.33. listo. Entonces esta es la forma de realizar una calculadora usando HTML, CSS y JavaScript.